Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio. Gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes. Gracias por todos aquellos que en cualquier lugar del mundo están siguiendo esta programación. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan en esta hora. Permita, Señor, que los ángeles puedan moverse en este ambiente y su Santo Espíritu pueda hablar a cada corazón presente. Que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que las palabras del predicador sean sus palabras. Que no escuchemos palabras de hombres, sino las palabras de Jesús, la palabra de verdad. Y que cada persona que reciba esta palabra sea tocada con el poder del Espíritu Santo. Señor, en su mano santa nos entregamos. Diríjanos ahora y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay un incidente en el capítulo 11 del libro de San Juan que nos hace recordar el desarrollo del ministerio de Jesús. Cuando estudiamos el Evangelio según San Mateo, encontramos que el evangelista Mateo dividió su evangelio en 3 partes. En la primera parte plantea el nacimiento del Señor Jesús y todas las cosas que envolvían ese nacimiento. En la segunda parte nos habla acerca del ministerio de Jesús. Y en la tercera parte nos habla de su sacrificio, crucifixión y muerte. Es bueno saber que en la segunda parte, San Mateo capítulo 4, versículo 17 en adelante, el Señor Jesús comienza una maravillosa experiencia. En el capítulo 4 aparece la frase: y una gran multitud le seguía. En el capítulo 5, 6 y 7, Jesús presenta lo que se conoce como el Sermón del Monte. En la presentación del Sermón del Monte, Él presenta los principios, las declaraciones, los capítulos o artículos de la constitución del reino de la gracia. Mateo 5, 6 y 7 son fundamental en la vida del cristiano. Pero es bueno saber que después que termina de hacer o presentar el Sermón del Monte, el Señor Jesús comienza un circuito de predicación. Y en el circuito de predicación, en el Evangelio según San Marcos, está más descrito en forma precisa. Él presenta 3 eventos, 3 incidentes, 3 actividades donde muestra cómo Él es todopoderoso y puede acabar con los 4 grandes miedos que tienen los seres humanos. Número 1, los seres humanos temen a los fenómenos de la naturaleza. Los seres humanos temen, número 2, a los demonios. Número 3, los seres humanos tienen terror a la enfermedad. Y número 4, los seres humanos temen a la muerte. 4 grandes miedos. Y el Señor Jesús, en una forma tan interesante, presenta claramente que Él es todopoderoso. Después de presentar el Sermón del Monte, después de hablar de la teoría del Evangelio, después de presentar los capítulos y artículos de la Constitución de la Gracia, ahora sale con los discípulos al campo. Vamos a la práctica ahora. Y cuando sale a la práctica en el lago de Galilea, se encuentra con una terrible tormenta. Se duerme en medio de la tormenta. Y cuando los discípulos están más desesperados, entonces Jesús se despierta y con 2 palabras el asunto se resuelve: calla, enmudece. El viento se paró, el mar se aquietó, las nubes se disiparon y los discípulos preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La gran pregunta es: el Señor Jesús viene del cielo a la tierra ¿para hacer qué? Número 1, para buscar a sus hijos.
Número 2, para pagar el precio de sus pecados. Número 3, para morir en su lugar. Número 4, para levantarse de la muerte. Y número 5, para interceder por ello en el reino de los cielos. Pero no los deja solo, sino que envía el Espíritu Santo. Después que cruzan el lago de Galilea y llegan a la frontera de Gadara, se encuentran con un endemoniado gadareno. Cuando el endemoniado corre hacia Jesús y los discípulos salen corriendo y en su carrera se olvidan del Señor Jesús. Jesús se detiene para recibir y enfrentar al endemoniado. Cuando el endemoniado se acerca, levanta a Jesús su mano y entonces cae de rodillas delante del Maestro. ¿Qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? ¿Por qué has venido a atormentarme antes de tiempo? Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el endemoniado le contesta, Legión me llamo porque somos mucho. Cuando hablamos de una legión, en ese momento histórico, durante ese incidente, en esa época, descubrimos lo siguiente. Número 1, una legión romana tenía 500 soldados de caballería, pero también tenía 6,000 soldados de infantería. 500 soldados a caballo, 6,000 soldados a pie. Si este demonio se llamaba legión, entonces en este hombre había 6,500 demonios. ¿Alguna vez ha oído hablar de los demonios? A ver si o no. Oigan, ¿le parece bien si hacemos un chismecito ahora? ¿Sí? A ver si o no. ¿Quieren que les diga dónde viven los demonios? No le va a gustar. ¿Quieren saber? No me diga después que se le erizó la piel, que le dio miedo, que no pudo dormir. Usted que está de curioso, ¿qué hay? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Lo leemos en la Biblia? ¿Sí o no? Hace algunos años estaba en un lugar, hice una travesura. A uno de los temas le puse las vacaciones del diablo. Ay, mamacita linda. Esa noche que tocaba hablar de las vacaciones del diablo, no vino nadie. A la noche siguiente, otra vez se llenó la sala. Y les pregunté, ¿por qué no vinieron anoche? Y alguien muy sincero dijo, porque usted iba a hablar de las vacaciones del diablo. Le dije, pues está bien, esta noche les voy a hablar de las vacaciones de Satanás. ¿Qué le parece? Y se quedaron muy serios. Ok, ¿quieren o no quieren lo que les dije? San Mateo capítulo 12. Recuerde que vamos a hacer esto porque usted lo pidió. Y aquí estamos para servirle al cliente. San Mateo capítulo 12, versículo número 43. ¿No le va a gustar? Dice el Señor Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cómo le llama el espíritu inmundo al hombre? Mi casa. ¿Todavía quieren seguir oyendo? ¿Seguro? ¿Seguimos o no seguimos? Bien, seguimos. Qué bueno. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, ¿qué dice ahora? Moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando una persona escucha la palabra de Dios, cuando una persona conoce el Evangelio, cuando una persona se expone a la obra del Espíritu Santo, el demonio no se puede resistir. Cuando la palabra de Dios llega con el poder del Espíritu Santo, el demonio tiene que moverse, tiene que salirse. Sin embargo, el Espíritu Santo jamás poseerá a una persona, jamás
vivirá en una persona que no haga las cosas como Dios establece. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde reposar. Y no hallando dónde reposar, es decir, y viendo que las casas están habitadas, y viendo que las personas están llenas, entonces decide volver a la casa de donde salió. Pero la casa de donde salió es una casa que ha sido expuesta a la palabra de Dios, al Evangelio de Jesucristo. Lo sacaron de esa casa, el poder de la palabra de Dios lo echó afuera. Pero ¿qué pasa? La casa está desocupada, la casa está barrida, la casa está adornada, porque la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios organiza, la palabra de Dios establece un principio. Sin embargo, hay un acto que debe hacerse para que el Espíritu legalmente venga a vivir en esa casa. Cuando los judíos escucharon el sermón de Pedro, después de recibir la unción del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hicieron una pregunta clave. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo número 2, versículo 37. Pedro predica su sermón. La gente se conmueve. Pedro habla de Jesús. Pedro predica con el poder del Espíritu Santo. Las personas son tocadas y entonces gritan. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice ahora? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Le comentaba a alguien que el bautismo es un acto legal. ¿Qué es el bautismo? Un acto legal. El bautismo es un acto forense. El pecado es transgresión de la ley. La ley es la base del tribunal. Dios es el juez. Jesús es el abogado defensor. Usted y yo somos los acusados. Satanás es el fiscal. Todo este problema es un asunto forense, un asunto legal. De manera que hay un principio establecido. Salmo 51:5, David dice que fue formado en pecado y que su madre lo concibió en pecado. Por tanto, si mi mamá es pecadora, mi papá es pecador, entonces yo soy pecador. Y si yo soy pecador, entonces estoy naciendo separado de Dios, porque el pecado es separarse de Dios. Tiene que ocurrir algo para que mi vida vuelva de regreso a Dios. ¿Recuerdan el sueño de Jacob? A ver, ¿sí o no? ¿Recuerdan el sueño de Jacob? ¿Con qué se enseñó Jacob? Con una escalera. ¿Dónde estaba apoyada la escalera? En la tierra. ¿Hasta dónde llegaba? Hasta el cielo. ¿Quién estaba al final de la escalera? Estaba Dios. ¿Y los ángeles qué hacían? Subían y bajaban. ¿Por qué? Por la escalera. Un puente entre la tierra y Dios. ¿Quién es el puente entre nosotros y Dios? San Juan capítulo número 1. Vamos rapidito, por favor. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En el bautismo, la persona reconoce a Jesús como el que le va a comprar. En el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 6 dice que nosotros somos una casa. En 1 de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice que somos un templo para el Espíritu Santo. En el capítulo 6 versículo 19 dice que este templo es propiedad de Dios. Y en el versículo 20 del capítulo 3 de 1 de Corintios dice que este templo es comprado por precio. El precio, la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué pagó Dios para comprarnos? La sangre de Cristo Jesús. ¿Cuándo se realiza la transacción? Dios viene a tu vida y te dice: como naciste pecador, la paga del pecado es la muerte. Ahora mi hijo murió en la cruz, tu muerte. Yo quiero darte mi perdón. La palabra perdón significa: yo pago el precio de tu pecado. Yo pago los platos que tú rompiste. Yo recibo los azotes que tú mereces. Y en el acto del bautismo se cierra la transacción. El bautismo es una declaración pública ante los hombres, ante los ángeles del universo,
de que usted decide voluntariamente ser propiedad de Dios